En el día de hoy vamos a seguir con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Hay muchos que enseñan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, otros que la iglesia se irá en medio de la tribulación. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Si la iglesia pasará por la gran tribulación. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis su capítulo 3, versículo 10. Dice así: bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Vamos a seguir en breve con el desarrollo de este tema. Nos vamos a nuestra primera pausa. Debido a que existen tantos hermanos en diferentes iglesias que están turbados, otros están desviados de la sana doctrina y predican que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otros dicen que la iglesia será a mitad de la gran tribulación. Y vemos cómo muchas personas sin base bíblica, muchas veces base contundente, que enseñen esto, predican que la iglesia pasará por la gran tribulación. El día de hoy vamos a estar tratando este tema, 36 razones por las cuales la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y acabamos de leer la palabra de Dios en Apocalipsis 3:10. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí vemos una palabra contundente donde el Señor habla que va a guardar a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, la gran tribulación, la angustia de Jacob, el cumplimiento de la semana 70. Y voy a dar un breve recuento de lo que es la gran tribulación, que hay muchos incluso que afirman en este tiempo que estamos viviendo parte de la gran tribulación, y bíblicamente no es así. Todavía la gran tribulación no ha comenzado. Hay otros que enseñan que estamos viviendo algunos de los sellos que habla en Apocalipsis, y esto tampoco es así. La gran tribulación es el cumplimiento de la semana 70. Será una tribulación para el mundo entero, pero en especial para el pueblo de Israel, para que vuelvan su corazón a Dios. La gran tribulación será una época cual no la ha habido ni la habrá desde que hubo hombre en la tierra, dice la palabra de Dios. Una angustia terrible donde los hombres morirán, muchos incluso maldecirán a Dios de la angustia tan terrible que se vivirá en ese tiempo. Y el Señor Jesús, recuerden que vino, en Juan dice: yo he venido en mi nombre, en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su nombre, a ese recibiréis. Hablando del anticristo, Cristo vino y no fue recibido. También dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como a Cristo no le recibieron, él vino, cumplió con el sacrificio perfecto para limpiarnos de todo pecado. En Oseas 5:15 tenemos una profecía donde el Señor dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hablando de esa tribulación que vendrá para el pueblo de Israel, donde dice la Biblia que todas las naciones se levantarán contra Israel y lo asediarán, y ellos entrarán en un tiempo de angustia que nunca lo habían vivido, y ellos clamarán y se humillarán delante de Dios. Entonces ahí es que el Señor lo va a salvar en la segunda venida. También en Tesalonicense nos habla, 2 Tesalonicense 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está hablando del anticristo, esa persona que va a venir a engañar al mundo. Por cuanto el mundo ahora tiene la gracia, tiene a Cristo y no quieren creer en Cristo, no quieren creer en la verdad, vendrá este personaje con un espíritu engañoso para todo lo que se pierden, para todo aquello que no recibieron la verdad para ser salvo. Y por último voy a leer esta cita bíblica que es en Salmo, para que veamos de que el Señor ha prometido librar a su pueblo. Y hay una parte cuando el Señor estaba hablando con Abraham, su amigo, con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham le dijo una palabra y le dijo: nunca tal haga que el juez de toda la tierra ponga al justo a sufrir junto con el impío. Y ahí vemos cuando, y más adelante vamos a ver esta cita bíblica, cuando el Señor, el mismo Jesús, habló como en los días de Lot y habló como en los días de Noé. Vamos a desglosar realmente qué significa eso. Y asimismo, como en esos días que el Señor libró y sacó de tribulación a Lot, no lo sacó en medio del fuego, sino antes de que empezara la destrucción. Asimismo, el Señor ha prometido librar a su iglesia de este evento de la gran tribulación para que sea librado. Y ahí no, en la cita que leímos en Apocalipsis dice que Él nos va a guardar. En Salmo 75:8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y derramará del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán los impíos de la tierra. Ahí está hablando de ese cáliz, de la ira, de ese derramamiento de la ira de Dios de la semana 70. Dice que está en la mano de Jehová y lo va a derramar hasta el fondo, lo van a apurar, o sea, lo van a beber todos los impíos de la tierra. También cabe destacar que la Biblia habla de los únicos que no sufrirán daño en la gran tribulación. Los únicos que serán librados de sufrir lo que va a pasar en la gran tribulación serán los 144,000 y los 2 testigos. Después, toda la humanidad que esté en la tierra va a sufrir el castigo de la gran tribulación. Por eso enseñamos, y con base bíblica, de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. También en Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Ahí está hablando de que Cristo sufrió una sola vez para librar a los que le esperan. Miles de congregaciones modernas han dejado de predicar las profecías bíblicas. La profecía bíblica, muchos ya no hablan de profecía, muchos no predican de profecía y han dejado la Biblia a un lado. Y nosotros tenemos que estar bien atentos porque estamos viviendo momentos proféticos donde hemos visto cómo la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y nosotros estamos haciendo caso omiso a esta profecía que se están cumpliendo. Incluso muchos han vuelto atrás viendo el cumplimiento profético y de cómo la palabra de Dios se está cumpliendo, como la profecía. Pero muchas iglesias modernas ya no se predica de profecía, no se habla de profecía, no hablan ni enseñan el Apocalipsis. Hay muchas iglesias que no hablan de Apocalipsis, le tienen miedo, le tienen terror, le tienen pavor. No le interesa el tema del arrebatamiento de la iglesia al cielo, tampoco eso le interesa. Muchas iglesias modernas vemos que esto no se predica. Y es triste ver, hablando de cómo está la iglesia, aquí mismo en Puerto Plata, al ladito de nosotros, tenía una compañera de trabajo que está en una de estas iglesias y ella estaba haciendo una actividad de jóvenes en la iglesia, una semana de jóvenes. Y ella le presentó el programa al pastor y le dijo que quería cierto día hablar o llevar un mensaje del arrebatamiento de la iglesia.
y el pastor le dijo que en el programa que tenían, que se le había sido enviado de la cobertura del apóstol que lo cubre o le da cobertura, no estaba en el año hablar del arrebatamiento. O sea que ese tema no se podía tocar porque no estaba en el programa que ellos tenían para el año completo. Y ahí vemos cómo muchas iglesias no les interesa tocar el tema del arrebatamiento, no quieren hablar de la venida de Cristo, ni quieren hablar de que la iglesia será arrebatada al cielo. Miran con indiferencia y menosprecio el plan escatológico de Dios para la iglesia y para el mundo. Inclusive ciertas denominaciones que antes creían, ahora dicen que no habrá arrebatamiento, que no habrá rapto. Muchos predicadores que creían en esto, ahora dicen que no va a haber arrebatamiento, que esa es una falsa profecía, que muchos quieren librarse, incluso nos llaman ratas a los que quieren irse al arrebatamiento, que quieren abandonar este mundo, y este mundo vemos cómo está podrido. Pero el Señor ha prometido a todos los que creen, a todos los que le esperan, a los que tienen fe y creen en la palabra de Dios, el Señor ha prometido que nos va a sacar de esta tierra y va a derramar su ira sobre la humanidad, porque el hombre no ha querido aceptar el amor de la verdad para ser salvo, no han querido aceptar a Cristo para salvación. Y muchos buscan a Cristo por otros intereses o por otras vanas profecías que le han predicado para bienestar de ellos, bienestar económico y así por el estilo, pero no con el propósito que Dios llama a la humanidad, que Dios llama al mundo para que se arrepienta, para que obtenga la salvación de su alma. Sino que hay iglesias que deben establecer, la iglesia ahora está predicando que se establezca el reino ahora. Y muchos predican eso, de que deben predicarse el reino ahora, tomar los estamentos del Estado para prepararle la venida a Jesús aquí. Y muchos se van más allá, y dicen que si Dios le va a dar bendición, que no se la guarde en el cielo, que se la dé ahora para ellos disfrutarlo, que no le interesa disfrutar del cielo, sino disfrutar de las riquezas aquí. Y ahí vemos cómo esa falsa enseñanza de que la iglesia no irá al cielo, de que no habrá arrebatamiento y de que muchos que se han acomodado a una vida en esta tierra tristemente, y muchos se han preparado o se están preparando para pasar la gran tribulación aquí, y vemos cómo el mundo secular se ha preparado de búnkers, de viviendas especializadas para resistirlo todo, y tristemente van a sufrir el colapso porque la palabra de Dios no va a caer a tierra. Y el hombre debe entender que solo si quiere un lugar seguro es el que Cristo va a llevar a todo lo que le esperan. Los que quieren establecer el reino ahora, the kingdom now, hay muchas iglesias que se enseñan esto, que no hablan de arrebatamiento, sino que el reino es ahora, donde ellos van a reinar aquí en la tierra y que van a tomar dominio y control de la tierra para ellos vivir aquí. Otras denominaciones también enseñan que no hay cielo, que nadie va para el cielo. Y vemos cómo el Señor mismo no habló a través de profetas esto mismo, pero el mismo Señor ratificó de ese lugar que Él tiene para lo que le esperan. En Juan 14, donde dice que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que si así no fuera, Él hubiera dicho que se iba a prepararlas, pero ya esas están preparadas. Y Él dice que para donde Él está, nosotros también estemos. Él nos va a llevar con Él. O sea que la palabra está plagada de citas bíblicas que nos hablan de que la iglesia será arrebatada, que será llevada al tercer cielo para estar para siempre con el Señor. Y hay una serie de acontecimientos que precederán a eso, pero sí el Señor ha prometido claramente librarnos de la tribulación, de la condenación, del sufrimiento que vendrá para este mundo, por cuanto no ha querido creer en el Señor, por cuanto no ha hecho caso a la palabra de Dios.
entonces el Señor nos va a librar. Para muchas denominaciones protestantes, el Apocalipsis es un libro cerrado, un libro sellado, histórico o bien sin importancia. La Biblia dice todo lo contrario. Hay muchas denominaciones que enseñan que el Apocalipsis ya eso está cerrado. Y ni se habla, ni se enseña, ni se permita que se enseñe del libro de Apocalipsis, ni de que se enseñe de las profecías de Apocalipsis. Y tristemente podemos ver cómo el Señor hizo una advertencia y una promesa. Y dijo: bienaventurado el que lee y lo que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchos ponen el Apocalipsis muy lejos, pero si nos ponemos a estudiar la profecía, que es lo que la iglesia ha dejado de hacer, estudiar la profecía, el cumplimiento profético de lo que está pasando en el mundo, ahí dice la palabra que el tiempo está cerca. Y hay una profecía que el Señor nos dejó en cuanto a Israel. Dice que cuando vieran la higuera reverdecer, entonces no pasaría esa generación sin que todo esto acontezca. Y vemos que esa generación ya se cumplió. Y como la Biblia completa y el Señor no deja cabo suelto, dijo en la parábola de las vírgenes, tardándose el esposo. O sea que el Señor va a dar un tiempecito más. No sabemos cuántos días, cuántos meses, cuántos años. Pero a nosotros nos toca estar preparados y estar atentos, porque para el arrebatamiento de la iglesia ya las profecías se cumplieron. El evento profético más relevante que la iglesia y el mundo va a ver será la desaparición de miles de millones de personas de esta tierra, que desaparecerán sin dejar rastro en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y por eso la iglesia debe estar preparada y debe estar interesada en este tema del arrebatamiento de la iglesia, porque en cualquier momento va a sonar la trompeta y no todo el mundo escuchará esa trompeta. La escucharán los que estén en Cristo, los que estén viviendo una vida en el Espíritu. Y no me voy a ir como muchos que se van al extremo, que dicen que si tú no hablas lengua, no esto, no lo otro, no te va. No, es una vida, una relación estrecha con el Señor, una comunión perfecta con Él, ese primer amor con Él siempre, sometido a la obediencia de la palabra y a su voluntad, lo que el Señor quiere. Y cuando usted está viviendo una vida en obediencia a la palabra, entonces usted está viviendo una vida en el Espíritu, no una vida conforme a la carne. Ahora, los que están viviendo conforme a la carne, los desobedientes, no escucharán el sonido de la trompeta para ser arrebatado al tercer cielo. Y aquí nos dice el Señor que bienaventurado el que lee, hablando de las profecías de Apocalipsis, una bienaventuranza. Dichoso el que lee y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El que lee, el que oye y el que guarda lo que está escrito, o sea, se prepara para ese momento, para ser librado, dice que es bienaventurado, es dichoso. Y no dice más, porque el tiempo está cerca. No debemos ponerlo lejos. Y cuando miramos el panorama en lo secular, lo que está pasando en el mundo, y todos sabemos lo que está pasando con la pandemia y lo que ha traído la pandemia en sí, y cómo los gobiernos del mundo se han querido organizar, y ahora mismo podemos ver que esto es un preámbulo del gobierno mundial del anticristo. Ya incluso esta tarjeta de vacunación, esta identificación que en muchos países es una aplicación electrónica, es más importante ya prácticamente que cualquier otro documento de identificación que usted cargue encima. Y en muchos lugares en nuestro país, tristemente podemos ver que se está haciendo un poco cuesta arriba comprar
vender, usted usar su dinero, si no está identificado con esto. Y ahí vemos una estrecha relación de cómo las cosas van encajando, donde la Biblia dice que el que no tenga la marca de la bestia, con esto no queremos establecer que es la marca de la bestia, sino que es como la organización, como se está trabajando en el mundo, como el hombre quiere organizar el mundo, de que todo sea a través de un sistema que guíe y dirija todo. Y esto no es solamente en nuestro país, sino que es un sistema mundial. Y ahí nosotros podemos ver y entender que vamos camino hacia ese gobierno, que vamos dirigiéndonos a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y podemos decir, ¿qué tan lejos estamos de un gobierno mundial? ¿Qué tan lejos estamos del anticristo? Pero más adelante vamos a ver que en una de estas profecías, de esta palabra, dice que este gobierno no se va a manifestar, el anticristo no se va a manifestar sin que alguien que lo detiene sea quitado de en medio. Y vamos a ver por la Biblia qué quiere decirnos este que se ha quitado de en medio para la manifestación del anticristo. Pero vemos cómo la organización, la estructura de este gobierno se está formando a una velocidad vertiginosa que nosotros muchas veces lo pasamos desapercibido. Pero vemos cómo se está organizando, cómo las Naciones Unidas tienen un plan, un proyecto para el mundo, de unos propósitos que ellos quieren cumplir para el año 2030, que ya esto esté formado. Y nosotros estamos muchas veces durmiendo, estamos ambivalentes, estamos muy lejos de lo que está sucediendo, del ambiente profético que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Nosotros muchas veces estamos ajenos a lo que está pasando en el mundo y vemos que Cristo está a la puerta y que la iglesia en cualquier momento será arrebatada. De las pocas denominaciones que todavía están anunciando el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, muchas de ellas lideradas por pseudos escatólogos, aseguran que la iglesia entrará a la gran tribulación y que irá al cielo a la mitad de la gran tribulación, del periodo de la gran tribulación. Hay otro grupo que enseña que la iglesia pasará y se irá al final de la gran tribulación, en Armagedón. Y ahí que debemos entender también, donde la Biblia habla y destaca la venida de Cristo y el arrebatamiento, que son dos eventos diferentes. Y muchos confunden cuando habla en la venida de Cristo, que Él enviará sus ángeles y recogerá sus escogidos de los cuatro vientos de toda la tierra. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel, su pueblo escogido. Y más adelante vamos a empezar a tratar ya los puntos de que hablan por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y muchos dicen y enseñan incorrectamente que la iglesia pasará por la gran tribulación. Según las escrituras, enseña con claridad que la iglesia del Señor será llevada al cielo poco antes del comienzo del periodo de la gran tribulación, que la humanidad conoce, el horrendo tiempo de tribulación, en Mateo 24:15, en Apocalipsis 6:1. La verdadera iglesia de Cristo no entrará en el periodo de la gran tribulación. Es sencillo y solo debemos estudiar las escrituras. La primera razón por la cual la iglesia no pasará la gran tribulación, no existe ningún pasaje bíblico, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, que diga que la iglesia pasará por la gran tribulación. No hay un pasaje que diga si la iglesia pasará por ese periodo de gran tribulación. No hay un pasaje ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Segunda razón, el periodo de la gran tribulación es llamado tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Israel, incrédulo, pero nunca llamado el tiempo de angustia de la iglesia. En Jeremías 37, ahí tenemos una cita bíblica. Ahí vemos que es llamado el periodo de la angustia de Jacob.
pero no habla del periodo de angustia de la iglesia. En ningún momento el Señor dijo que la iglesia pasaría. Incluso dijo que la iglesia ni la puerta del Hades prevalecerían contra ella, contra la iglesia de Cristo. Y vemos cómo la Biblia es clara y nosotros solo debemos cada día escudriñarla. En Jeremías 37 dice: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahí está hablando de la gran tribulación, de ese día de la venida de Cristo ya al final, pero habla de que en ese tiempo Jacob será librada de esa angustia de la gran tribulación. No menciona a la iglesia por ninguna parte, no habla de que la iglesia será pasado o pasará este periodo de la gran tribulación. La tercera razón es Gabriel, el ángel Gabriel le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El pueblo de Daniel es el pueblo judío, el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, la ciudad santa de Jerusalén. Ahí no, lo vemos donde dice, no menciona a la iglesia. Habla que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo judío, y sobre tu santa ciudad, la ciudad de Jerusalén. No menciona en ninguna parte a la iglesia, sino en específico al pueblo de Israel. Cuarta razón, la iglesia no tuvo participación en la primera 69 semana de tribulación, o sea, de semana que el Señor trató con el pueblo de Israel, y no tendrá parte en la 70ª semana, es decir, en la semana 70, el periodo de tribulación que habla la Biblia en Daniel 9:24. Ahí vemos que la iglesia no fue mencionada o no pasó ese periodo, no estuvo en ese periodo de tribulación. Ni tampoco la Biblia habla de que la iglesia, sino que habla de que ese pueblo, el Señor tuvo un trato especial o tiene un trato especial. 69 semanas ya se cumplieron. Falta la semana 70 y en esa semana el Señor va a tratar directamente con su pueblo. La iglesia no participó de la 69 primera, tampoco va a participar de la número 70 que falta por cumplirse. Y dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está hablando de Cristo, cuando Cristo sea establecido en ese reino de 1000 años, donde se va a terminar con el pecado, y vemos que la iglesia no está en este periodo. Quinta razón, en el libro de Apocalipsis, el rapto ocurre en Apocalipsis 4:1, cuando Dios lleva a Juan al tercer cielo, lo cual es antes del periodo de la tribulación descrito en Apocalipsis 6:1 al 19. En la secuencia del evento, el rapto antes del juicio y los sellos, las trompetas y las copas. En Apocalipsis 4, ahí vemos que se cumple el arrebatamiento de la iglesia. Después de esto, la iglesia no es mencionada más en este periodo donde se detalla la gran tribulación. Ese periodo, la iglesia no es mencionada, porque este periodo será un trato especial de Dios con su pueblo Israel y con el mundo entero, donde el Señor va a probar a los que moran sobre la tierra. Y el Señor ha prometido llevar a su iglesia antes de que venga el periodo de la gran tribulación. Y ahí vemos en Apocalipsis 4:1, vamos a estarlo leyendo en esta hermosa noche, donde nos dice de la siguiente manera. Dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta,
hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y dice que al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y más adelante ahí vamos a estar leyendo las citas donde él puede ver la iglesia que está en el cielo. Cuando se empiezan a abrir los sellos, ya la iglesia está en el cielo. Y el Señor, después que la iglesia es arrebatada, incluso en Romanos nos habla una cita bíblica que primero debe ocurrir o entrar la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando los gentiles sean arrebatados al cielo, entonces el Señor va a tratar con Israel para restaurarlo nuevamente como su pueblo y tratar con ellos para que ellos vuelvan su corazón a Dios y se conviertan de todo corazón y Él lo perdone. Esta noche estamos tratando este tema: ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? Usted puede llamarnos, comunicarse con nosotros y darnos su parecer y decirnos, y también ver si estamos preparados para el arrebatamiento de la iglesia, o si conoce alguna iglesia donde no se predica el arrebatamiento, donde no se predica Apocalipsis y donde no se predican la profecía. Si usted está en una de esas iglesias, dice el Señor, corra y escape por su vida, porque la tribulación viene en camino, pero antes de el arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en breve con más de este interesante tema.